El viernes 13 de abril de 2012, Brittany Kilgore, una mujer casada, salió de su departamento luciendo un vestido rojo de noche. Subió al auto de un hombre poco conocido y se fue con él a cenar en un crucero por San Diego, en el estado de California. 10 minutos después, la joven envió un mensaje con solo una palabra: ayuda. Nadie cercano podía imaginar a dónde habían llevado a la joven. Brittany Kilgore, de 22 años, nació y creció en la pequeña ciudad de Rolla, con una población de solo 20,000 habitantes en el estado de Missouri. Creció siendo una joven atractiva e inteligente, aunque bastante tímida, tranquila e insegura, pasando la mayor parte del tiempo sola en casa. A los 19 años, Brittany conoció a su primer amor, Corey Kilgore, un cabo menor de los Marines. Sus padres no esperaban que su reservada hija comenzara una relación tan pronto, pero al mismo tiempo se alegraron de que Brittany se volviera más abierta y pasara más tiempo fuera de casa. Solo 2 meses después de iniciar la relación, la pareja empezó a hablar de matrimonio. Se casaron el 17 de julio de 2010. Brittany brillaba en ese día tan especial y era verdaderamente feliz. Poco después de la boda, la pareja se mudó a la ciudad de Fallbrook, en el estado de California. Su departamento estaba cerca de la base militar de Camp Pendleton, donde Corey Kilgore estaba destinado. Los padres de Brittany inicialmente no querían dejar ir a su hija tan lejos, pero al saber que la joven pareja viviría cerca de la base militar, se tranquilizaron y decidieron que Brittany estaría completamente segura allí. La joven había soñado durante mucho tiempo con alejarse de la casa de sus padres, escapar de su constante control y finalmente comenzar su vida adulta. Los recién casados vivieron juntos y disfrutaron de su compañía durante los primeros meses, haciendo planes ambiciosos para el futuro. Los fines de semana, la pareja paseaba por la ciudad, conociendo lugares de interés. Pero después de un año de matrimonio y de vivir lejos de su familia, comenzaron a surgir problemas en la relación. Brittany se quejaba con frecuencia a su esposo de que se sentía aislada y sola, tenía pocos amigos y no podía encontrar trabajo. Pasó otro año y en 2012, Brittany anunció que se apresuró al casarse, que quería divorciarse y mudarse de nuevo a la ciudad de Rolla, en el estado de Missouri, donde estaban sus padres y amigos. El 10 de abril de 2012, mientras Corey Kilgore estaba destinado en Afganistán, Brittany solicitó el divorcio. Empezó a empacar sus cosas y ya había comprado un boleto de avión para regresar a casa el 18 de abril. Ella no quería encontrarse con su esposo y temía que la persuadiera para que no se mudara. Al mismo tiempo, Brittany no quería regresar a la casa de sus padres, donde la esperaba un control constante y reclamos. Ella entendía eso, pero no tenía el dinero necesario para vivir sola. El viernes, 13 de abril, por la tarde, Brittany estaba en el departamento que compartía con su esposo, empacando sus cosas para mudarse. De repente, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir la cerradura, vio a un hombre a quien ya había visto en la base militar, pero no conocía su nombre. Era Louis Pérez, un sargento mayor de los Marines de 47 años que servía en la misma base que el esposo de Brittany. El hombre invitó a la joven a cenar en un crucero Englover por San Diego esa noche, ubicado a 40 minutos de distancia de la casa de los Kilgore. Brittany respondió: no quiero ir a ningún lado contigo, me estoy mudando pronto y empacando mis cosas. El persistente Louis prometió ayudarle con la mudanza si cenaba con él. Ella continuó negándose al insistente interlocutor. Brittany se sentía incómoda hablando con un hombre poco conocido. No quería ir a una cita y temía lo que pensarían los compañeros de su esposo si aceptaba. Louis Pérez volvió a ofrecer su ayuda una y otra vez. Prometió enviarle algunos marines que la ayudarían a llevar sus pesadas maletas al aeropuerto. Brittany volvió a rechazar y cerró la puerta. Un tiempo después, sonó el teléfono en el departamento de la joven. Ella contestó y escuchó la voz de una mujer desconocida. Era Dorothy Marolino, de 36 años, la amante de Louis Porras, quien estaba embarazada de él. La mujer dijo: no me importaría que salieras a cenar con mi Louis.
Necesito irme por asuntos, además, me siento mal, me siento mal. Puedes ir a ese crucero con Louis en lugar de mí, hazle compañía. Después de la llamada de Dorothy, Brittany se calmó y aceptó ir a cenar. La joven no podía imaginar en qué se convertiría su encuentro con el hombre poco conocido, que era 25 años mayor que ella. La noche del 13 de abril a las 19:40, Louis Pérez llegó a la casa de Brittany Kilgore en su todoterreno blanco. Al ver al hombre, la joven bajó, se subió al auto y se fueron juntos. 10 minutos después de que Brittany se subió al auto, a las 19:50, envió un mensaje a su amiga que decía ayuda. Fue la última vez que la joven se comunicó, luego simplemente desapareció. Al día siguiente, el sábado, 14 de abril, la madre de Brittany llamó a su hija, pero esta no respondió. La mujer esperó a que su hija le devolviera la llamada al ver la llamada perdida de su madre, pero el teléfono seguía en silencio. Luego, la mujer decidió llamar nuevamente a Brittany y esta vez contestó un hombre, quien informó que encontró el teléfono móvil en el centro de San Diego. Más tarde se descubrió que un hombre sin hogar encontró el teléfono cerca de un restaurante llamado Girl and the Fig y lo entregó a las autoridades. La madre llamó urgentemente a los amigos de Brittany y se enteró de que la noche anterior su hija había salido a cenar con Louis Porras. La mujer obtuvo su número y se puso en contacto con él por teléfono. Hola, soy la madre de Brittany, y debían haber ido en un crucero con mi hija anoche. No ha vuelto a casa, ¿dónde está mi hija? Louis respondió bastante tranquilo, diciendo que no fueron a ningún crucero. Afirmó que la llevó hasta la entrada del restaurante, ella bajó, y él se fue a buscar un lugar para estacionar. Estuvo ausente unos 10 a 15 minutos, y cuando regresó, Brittany ya no estaba en ninguna parte. Pensó que la joven había conocido a alguien cerca del restaurante y se escapó de su cuidador, quien le resultaba incómodo. Este relato le pareció muy extraño a la madre. Ella sabía muy bien que su hija no era una persona que saliera mucho y no se habría ido con desconocidos. La mujer colgó el teléfono y le dijo a su esposo que sentía que Louis Pérez le había hecho algo malo a su hija. Tanto, los amigos preocupados de Brittany llamaron al sheriff local y informaron sobre la desaparición de la chica. Los ayudantes del sheriff localizaron a Louis Pérez y le pidieron que se presentara en la comisaría para ser interrogado. El hombre de 47 años había servido en los Marines durante aproximadamente 16 años, no tenía un comportamiento ejemplar, no había recibido premios y no mostraba un gran esfuerzo en el trabajo. En la comisaría, el hombre volvió a contar la historia de que recogió a Brittany y la llevó a un restaurante que estaba a 40 minutos en coche de la casa de Kilgore, y luego la chica desapareció. Louis miró dentro del restaurante a través de la fachada de vidrio, pero no encontró a nadie. Pensó que Brittany lo había dejado y se fue a relajar con otro hombre. En la calle, cerca de la comisaría, los agentes observaron la camioneta de Louis y notaron una caja negra en el maletero, le pidieron que la abriera. Dentro encontraron un rifle semiautomático. Durante la investigación, se descubrió que esta arma estaba reportada como robada y estaba relacionada con otro caso. Louis Pérez fue arrestado y puesto bajo custodia. Los investigadores lo consideraron una persona de interés en el caso de la desaparición de Brittany Kilgore y inicialmente no se le presentaron cargos relacionados con la desaparición de la joven. Mientras tanto, ya habían pasado 23 horas desde que vieron por última vez a Brittany Kilgore cerca de su casa. La policía naval se unió a la investigación. Familiares y amigos buscaban activamente a la joven, rezando para que estuviera viva. Los medios de comunicación se unieron a la búsqueda, difundiendo información sobre la desaparición en todos los posibles canales. Pegaron carteles por toda la ciudad, recorrieron las calles de día y de noche gritando el nombre de la chica. El caso tomó un giro cuando una agente de la policía naval, Dorothy Maroleno de 36 años, quien tenía una relación con Louis Porras, se puso en contacto con los investigadores. Les contó sobre las inclinaciones secretas de su hombre. Resultó que Louis Porras estaba profundamente involucrado en juegos de roles en la intimidad,
donde uno de los participantes daba órdenes y el otro se sometía estrictamente. Todo esto se conoce como BDSM. Dorothy describió algunos momentos de su vida personal con él y explicó que Louis buscaba específicamente a mujeres con baja autoestima y problemas matrimoniales. Él llenaba a estas mujeres de cumplidos y atención, para luego obligarlas a jugar roles con él, lo que le proporcionaba placer. Dorothy admitió que en una ocasión Louis la obligó a desnudarse por completo y sentarse en el asiento trasero de su automóvil. La llevó a su lugar de trabajo en la base militar de Camp Pendleton. Louis estacionó el automóvil en el estacionamiento y Dorothy se escondió adentro, pasando 5 horas allí. La mujer no se atrevía a salir por la escotilla en el techo del vehículo todoterreno. Pronto se descubrió que estos no eran todos los secretos de Louis. Resultó que el hombre estaba casado oficialmente desde hacía unos 15 años y tenía una hija. Su familia vivía en una casa cerca de la base militar. En Fallbrook se veía con Dorothy Marolino, quien estaba embarazada de él y esperaba una hija. Louis a menudo pasaba la noche en casa de su amante, pero no tenía prisa por dejar a su esposa. Los ayudantes del sheriff obtuvieron una orden para registrar las 2 casas de Louis. Temprano en la mañana del domingo, 15 de abril, los agentes registraron la casa de Dorothy Marolino. Cuando entraron, lo primero que llamó su atención fue la gran cantidad de accesorios para juegos de adultos. Estaba claro qué actividad realizaban el hombre y la mujer en esa casa. Ese mismo día se descubrió que en el sótano de Dorothy vivía otra mujer, Jessica Lopez, de 26 años. En la parte inferior se encontraba una celda secreta donde se hallaron látigos, una porra, cinta adhesiva, cuchillos y diversos juguetes para placer carnal. Louis, Dorothy y Jessica vivían juntos en esta casa y mantenían una relación no convencional entre ellos. Louis era considerado el dueño y la figura principal que tomaba decisiones en su familia no convencional. Dorothy era su mujer favorita, mientras que Jessica ocupaba el escalón más bajo en la jerarquía. Es crucial entender que todo esto no era simplemente una afición o un pasatiempo. Las mujeres vivían con miedo y temían cometer errores con respecto a Louis, sabían que la desobediencia podría llevar a algo malo. En ese momento, Louis Pérez todavía estaba tras las rejas por posesión de un arma robada. Los policías revisaron su teléfono móvil y el de Brittany. Descubrieron que el 13 de abril, la joven no abandonó su ciudad. Hasta las 9:20 de la noche, estuvo en la casa de Dorothy. Después de las 9 de la noche, Louis Porras tomó su teléfono y el de Brittany, los llevó a San Diego para crear una coartada y configurar todo de manera que pareciera que Brittany realmente desapareció cerca del restaurante. Dejó su teléfono en la calle en un lugar visible para que lo encontraran rápidamente, haciendo que todo pareciera como si la joven hubiera sido secuestrada en el centro de San Diego. Luego, Louis regresó a Fallbrook. Durante los próximos días, la policía junto con unidades de búsqueda y rescate del Departamento del Sheriff de San Diego, así como numerosos voluntarios, unidades de helicópteros y unidades caninas, llevaron a cabo una búsqueda en una amplia área con la esperanza de encontrar a Brittany Kilgore viva. Los alguaciles de San Diego obtuvieron una orden para realizar una búsqueda exhaustiva del vehículo de Louis Porras. Entre las pruebas clave que encontraron en el maletero de su Ford Explorer blanco estaban guantes y bolsas con rastros de sangre de Brittany Kilgore. Además, la policía encontró un bastón de electrochoque en el automóvil de Louis. En el mango se hallaron rastros de ADN de Pérez, mientras que el ADN de Kilgore se encontró en las puntas electrificadas. Esto indicaba que en algún momento, Louis utilizó el electroshock para someter o causar dolor a la joven después de que se subió a su automóvil. En el momento en que Brittany envió el mensaje a su amiga con la palabra ayuda, Louis llevaba a la joven a la casa de su amante Dorothy Marolino, que estaba ubicada en la ladera de una colina. El camino de entrada rodeaba toda la casa, se extendía hacia la parte trasera del patio y se escondía detrás de la casa. A Louis le resultaría muy fácil conducir su todoterreno por este camino y llevar a Brittany de manera discreta al sótano, donde se encontraba su secreta mazmorra. Mientras tanto,
Un equipo de expertos forenses fue enviado nuevamente a la casa de Dorothy para una búsqueda adicional. Sin embargo, para ese momento, Dorothy y Jessica habían desaparecido. Los expertos se llevaron computadoras y dispositivos de memoria, así como algunas grabaciones y diarios de las mujeres. La policía comenzó a buscar a Dorothy y Jessica, descubriendo que se habían instalado en un hotel cerca del aeropuerto de San Diego. Los agentes de policía llegaron al hotel y se dirigieron a la habitación 105, tocaron la puerta, pero no recibieron respuesta. Los agentes esperaban encontrar a Brittany con vida, pero lo que descubrieron en la habitación 105 fue un gran shock. Al abrir la puerta con la llave, los policías entraron y encontraron a una mujer en el suelo, sangrando. No era Brittany, sino Jessica Lopez. Estaba llena de cortes y la llevaron de urgencia al hospital. Los agentes de policía examinaron la habitación del hotel y en el baño llamó su atención un espejo junto al cual colgaba un perchero con un papel que decía: policías, lean esto. Debajo de la inscripción había un sobre con una carta de 7 páginas. Lo que estaba escrito allí cambió por completo la dirección de la investigación. Era una nota de despedida escrita a mano por Jessica Lopez, quien asumió toda la culpa. En la carta, Jessica admitió que arrojó a Brittany por las escaleras, usó un bastón de electrochoque y luego estranguló a la joven, primero con una cuerda y luego con una almohada. En la carta, Jessica escribió que lo hizo por Louis porque temía que Brittany escapara de él y él se enojara mucho. Luego intentó desmembrar el cuerpo, pero no tuvo éxito. Luego llevó a Brittany a la zona del embalse Skinner en el sur de California y la arrojó allí. Jessica Lopez, de 26 años, que hasta ese momento no tenía importancia en la investigación, ahora se convirtió en la principal sospechosa, intentó quitarse la vida asumiendo toda la responsabilidad. La policía se dirigió rápidamente al embalse Skinner, del cual Jessica había escrito. Encontraron el cuerpo desnudo de una mujer que llevaba varios días al aire libre y no pudieron identificarla de inmediato. Los padres de Brittany rezaban para que no fuera su hija, pero pronto sus temores se confirmaron. En el interior de la muñeca izquierda de Brittany había un tatuaje con el nombre de su abuela, Ellen, que se hizo antes de casarse. Fue gracias a este tatuaje que se identificó el cuerpo de Brittany Kilgore, de 22 años. En ese momento, el esposo de Brittany, Corey Kilgore, llegó de Afganistán para participar en la búsqueda de su esposa. Llegó tarde y quedó atónito al recibir la terrible noticia de lo que le sucedió a su amada esposa. El 8 de mayo de 2012, Brittany Kilgore fue enterrada en su ciudad natal, Rolla, en el estado de Missouri, junto a su amada abuela, Ellen. Mientras tanto, los agentes de la policía marítima continuaron con su investigación. Se descubrió que Louis, Dorothy y Jessica no eran los únicos que llevaban este estilo de vida no convencional. Tales familias existían desde Los Ángeles hasta San Diego, y solo personas verificadas que conocían una lista específica de palabras clave podían unirse. Tenían una comunidad en línea donde se comunicaban y compartían detalles de sus juegos favoritos. Poco antes de la desaparición de Brittany, Louis Porras había presumido a sus colegas de que tenía planeada una fiesta loca para el 14 de abril. Con el tiempo, sus juegos se volvieron cada vez más crueles, como cualquier adicto, siempre querían más. Al matar a Brittany, buscaban obtener una oleada de adrenalina que probablemente no habían experimentado en años. El 13 de abril, Jessica Lopez celebraba su cumpleaños. El crimen fue cuidadosamente planeado, secuestraron a la joven y la llevaron a su casa, luego llevaron a cabo sus horribles fantasías. No hay palabras para describir todo por lo que pasó Brittany Kilgore. Solo diré que en los últimos minutos de su vida, la joven experimentó un verdadero tormento. Cuando dieron de alta a Jessica Lopez del hospital, la arrestaron de inmediato acusándola de asesinato y la pusieron bajo custodia. En ese momento, Dorothy Maroleno seguía en libertad mientras la policía intentaba vincularla con el caso.
Dorothy Maraglino tenía una obsesión por el control. En su casa había escrituras y pegatinas por todas partes, incluso en el papel higiénico había instrucciones sobre cómo dejar el rollo de papel higiénico. Jessica López estaba completamente sometida y obedecía a Dorothy. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel donde Jessica se quedó por última vez, la policía descubrió que en ese momento la mujer estaba en la habitación con Dorothy. Las cámaras capturaron el momento en que Dorothy salió de la habitación y luego regresó con una hoja de papel y un bolígrafo en la mano. Las mujeres escribieron una carta juntas. Basándose en esto, los investigadores desarrollaron la teoría de que Dorothy Maraglino fue la inspiradora del asesinato de Brittany y Jessica la obedeció en todo. La policía rastreó a Dorothy, que en ese momento estaba en el estado de Virginia. La llamaron por teléfono y comenzaron a preguntarle detalles de la noche en que murió Brittany. Dorothy afirmó con valentía que no vio a Brittany en su casa y su respuesta sería invariable, independientemente de cuántas veces la interrogaran sobre la fallecida. Un detective voló a Virginia para hablar con Dorothy, pero ella se negó a reunirse. Después de eso, la mujer trató de salir lo menos posible y dejó de usar el teléfono. También dejó de trabajar con el correo electrónico e incluso de realizar transacciones con tarjeta de crédito, lo que hizo que fuera muy difícil rastrearla para los detectives. Finalmente, uno de los agentes de la policía marítima descubrió la ubicación de Dorothy Maraglino. Resultó que la mujer llevaba una semana escondida en un hotel cerca del aeropuerto de San Diego. Pronto, uno de los agentes se registró en el hotel con un nombre falso. Su habitación estaba justo enfrente de la habitación de Dorothy y durante una semana, el agente vigiló la habitación de la mujer. Ella casi siempre estaba allí y no se movía. Afuera del hotel, la policía estaba de guardia en caso de que Dorothy decidiera abandonar el hotel y marcharse. Mientras la policía marítima vigilaba a la mujer, el departamento del sheriff continuaba su investigación sobre el caso Kilgore. Finalmente, la oficina del fiscal del condado acusó a Dorothy Maraglino de asesinato de Brittany Kilgore y la mujer fue arrestada y puesta bajo custodia. En ese momento, ella estaba en su 7º mes de embarazo y dio a luz a una niña en la cárcel que le fue quitada de inmediato. Ahora los 3 sospechosos, Luis Pérez, Dorothy Maraglino y Jessica López, estaban bajo custodia. Los 3 fueron acusados de secuestro y asesinato de la joven. Ninguno de ellos admitió su culpabilidad. En septiembre de 2015, comenzó el juicio en el condado de San Diego por el caso Brittany Kilgore. Los 3 acusados fueron juzgados juntos, cada uno con su propio abogado. Para los miembros del jurado, quedó claro que hubo un intento de llevar a Brittany en el Ford Explorer blanco. Nunca hubo intención de pasar tiempo con la chica en un crucero con Luis Pérez. Todo lo que se necesitaba demostrar era que existía una conspiración y un plan para secuestrar a Brittany, y todos los involucrados compartían la responsabilidad del asesinato. En el juicio, se presentaron pruebas materiales que vinculaban a los acusados con la víctima. Según la versión de los fiscales, la escena del crimen fue la casa en Fallbrook, donde el sargento Luis Pérez llevó a la chica indefensa y la bajó al sótano, donde se encontraba una habitación especial para los llamados juegos. En su interior, se encontraron rastros de sangre y cabello de la víctima en algunos objetos. La fiscalía afirmaba que todas las acciones de los acusados eran parte de su enfermiza fantasía y simplemente llevaron los juegos a un nivel que no solo era peligroso, sino también mortal. Sin embargo, los defensores de los acusados tenían su propia versión de los eventos. El abogado de Maraglino afirmaba que Dorothy estaba durmiendo en el momento del crimen. Hasta el final, la mujer sostenía que no sabía quién mató a Brittany, pero definitivamente no fue ella. El abogado de Pérez afirmaba que Luis salió a ventilar y fumar afuera en el momento del crimen y tampoco sabía lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Cuando regresó, vio a Jessica sentada junto al cuerpo sin vida de Brittany. Luis fue el único que señaló con el dedo a Jessica López y la acusó de todo. Sin embargo, Jessica admitió que Luis y Dorothy la obligaron a escribir una carta de confesión y a asumir la culpa. Simplemente seguía todas sus órdenes y no entendía lo que estaba sucediendo.
Durante el juicio, la mujer se llamó a sí misma tonta y afirmó que no le hizo nada malo a Britney y ni siquiera la tocó. Jessica afirmó que no sabía nada de la tragedia en su casa todo ese tiempo. Durante el juicio, los padres de la fallecida Britney Kilgore estuvieron presentes, obligados a escuchar toda la verdad sobre lo que le sucedió a su amada hija en los últimos minutos de su vida. Se encontraron testigos de la comunidad BDSM que confirmaron haber escuchado a este trío expresar sus fantasías sobre secuestros y crímenes. Durante el juicio, se descubrió que los 3 sospechosos ya habían invitado a una cuarta mujer a su casa y la habían obligado a participar en los juegos en una ocasión anterior. En esa ocasión, todo terminó bien, ya que la mujer mostró sumisión. Los investigadores creían que Britney se negó a participar en los juegos, por lo que pagó con su vida. En 2016, los 3 fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Pasarán el resto de sus vidas tras las rejas y nunca serán liberados. La madre de Britney Kilgore dijo: "Rezo todos los días para que las personas culpables sufran y sean infelices. Tal vez la historia de mi hija prevenga a alguien y lo salve, entonces entenderé que todo esto no fue en vano". Mientras estaba en prisión, Dorothy Maroleno descubrió talentos de escritura y lanzó su libro llamado Mi voz interna, que está disponible para su lectura en plataformas de internet estadounidenses por solo $15. En el libro, Dorothy escribió sobre su vida solitaria en la celda, lejos de su familia, amigos y seres queridos, y cómo constantemente recuerda momentos de su vida pasada, experimentando alegría y tristeza. También en el libro se publicaron sus poemas y cuentos cortos.